la mayoría de los panameños o un buen número de ellos invocan el siguiente argumento o los siguientes argumentos con respecto a Trump. Uno dice, mira, perro que ladra no muerde, más o menos a eso se resume la postura y por consiguiente no le hagas mucho caso a Donald Trump. Y en segundo lugar, la posibilidad de una invasión es distante, es remota, es altamente improbable. ¿A qué me refiero con esto? Que pareciera que esta posición, esta actitud de algunos panameños frente al tema lleva a la equivocada decisión que por consiguiente, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es esperar y no preocuparse. Ahí es donde yo discrepo un poco. ¿Por qué? Porque como sustenté en el programa anterior, para mí, indistintamente a lo que quiera Trump o no, y a lo que nos va a pedir o no, a que nos va a invadir o no, Y ya está listo con nosotros nuestro economista de cabecera, don Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Guillermo, ¿me oyes? Perfecto, como si estuviera aquí al lado. Qué bueno, justo a tiempo. Guillermo, bienvenido nuevamente a Mirador Económico. Hombre, los extrañé, hombre. Eh, Sí, y nosotros bueno, a ti acá tratando te de voy a ser bien desentrañar honesto. la... Mientras que caminaba por Londres no los extrañaba, pero Pero a medida que te fuiste acercando a Tocumen, sí, tú sabes te que diste estuve cuenta que... parado, tengo que decirte que me acordé de ti porque estuve parado frente al London School of Economics. Y Ajá. tomé una foto y todo, yo se lo voy a mandar a Horacio, que este debe ser como el templo del saber de él. Bueno, uno de ellos, Uno de ellos, claro, claro. indudablemente. Y Pero aquí en qué bueno que Miradores, llegas porque así nos ayudas a desentrañar el misterio de la conducta de Donald Trump, que es el tema que ajo, nos ha acompañado durante los últimos dos ajo, programas. eso está complicado, pero bueno, precisamente para hablarte de eso, está la colaboración, como todos los viernes, el ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, Guillermo, Horacio. Oye, bienvenido de vuelta. No puedo decir Gracias. que no disfrutamos la libertad de no tenerte en el programa, pero preferimos tenerte ¡Wow! de vuelta. Si así te tratan los amigos, imagínate No, tú. y le estoy diciendo que tengo dengue, o sea, que estoy débil, vuelto leña. Sí, y aún Imagínate, así te golpea. aún así me da en el piso. Caramba. Mejor Vamos a ser, ver. de Javier es mejor ser su amigo. No hay que ponerse el otro lado de la acera. Oye, nada, comencemos. 4 minutos de la mañana. Yo te diría, Horacio, que tenemos para hoy, nacional e internacional. Bueno, mira, se ha estado produciendo en tu ausencia un interesante, una evolución interesante, y es que ahora sí ya de forma inextricable, se ha entremezclado lo internacional con lo nacional, en el caso de nosotros, sobre todo a raíz de las declaraciones que ha formulado el presidente entrante Donald Trump, ¿no? Y eso es precisamente lo que queremos hablar hoy. Y el enfoque que queremos abordar básicamente se fundamenta en una tesis, y es que, bueno, varias, pero una principalmente que hemos venido anticipando, que no era difícil avisorar esa situación, y es que eh, las declaraciones y la postura que ha venido reafirmando el gobierno de Trump a través de de su el secretario de Estado dominado, corroboran que la situación no es beneficiosa para Panamá y no lo es desde ya, a partir de este momento. ¿Y cuál es la tesis fundamental? Y es que en Panamá, así que de esto queremos hablar hoy, y queremos también hablar sobre el informe que acaba de emitir Morgan Stanley, que dentro de los temas que hacen compleja la situación que vive Panamá, ahora se le agrega, se le suma las declaraciones que ha vertido el presidente electo Donald Trump, ¿no? ¿A qué voy? Fíjate, la mayoría de los panameños o un buen número de ellos invocan el siguiente argumento o los siguientes argumentos con respecto a Trump. Uno dice, mira, perro que ladra no muerde, más o menos a eso se resume la postura, y por consiguiente no le hagas mucho caso a Donald Trump. Y en segundo lugar, la posibilidad de una invasión es distante, es remota, es altamente improbable. ¿A qué me refiero con esto? Que pareciera que esta posición, esta actitud de algunos panameños frente al tema lleva a la equivocada decisión que por consiguiente, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es esperar y no preocuparse. Ahí es donde yo discrepo un poco. ¿Por qué? Porque como sustenté en el programa anterior, para mí, indistintamente a lo que quiera Trump o no, y a lo que nos va a pedir o no, a que nos va a invadir o no, o que la amenaza es real o no, el hecho es que ya le está sirviendo a él un propósito propagandístico, ¿no?
y por eso señalaba que hay ciertas, salvando las diferencias obvias, hay ciertas similitudes en la posición que asumieron en su momento otros líderes demagógicos, como por ejemplo Hitler o Putin, ¿no? Que invocan y que generan esa efervescencia de ese sentir patriótico, buscando siempre un culpable, diciendo, mira, aquí el culpable es Ucrania, que su conducta nos amenaza nuestra integridad y desvirtúa el honor que teníamos cuando éramos la Unión Soviética, o los hebreos, que son los culpables de la debacle que vivía la Alemania de aquel entonces, ¿no? ¿A qué voy? Ahora mismo, de alguna forma, el presidente Trump está logrando aglutinar y darle fuerza, energía a su discurso y lograr más apoyo de sus huestes a través del discurso antipanameño, ¿no? Eso es lo que está invocando. Es decir, cuando Estados Unidos controlaba Panamá, Estados Unidos era grande y queremos volver a ser grande. Por ende, queremos volver a controlar Panamá. Ahora bien, por eso he sostenido que Panamá debería ser un poco más agresivo en cuanto a dos componentes, indistintamente al componente diplomático, con el cual no tengo ningún problema. Un acercamiento con Trump ya debería estar ocurriendo si no lo hemos hecho. Lo que yo sostengo es que, sea lo que sea que vamos a negociar con él, desde ya debemos empezar a demostrar una posición que nos dé un poco más de fuerza, de beligerancia y que gane el respeto de Trump. Y eso se logra a través de la búsqueda de una causa internacional, como lo hicimos durante la lucha por la recuperación del canal y que fue liderizada por Omar Torrijos en forma muy hábil, ¿no? Y hablo de forma totalmente científica, apolítica. Dos, eh, tenemos que ir desmintiendo y desvirtuando las falsas premisas sobre las cuales se asienta esta andanada de acusaciones y de suposiciones que nos están cayendo por parte de Donald Trump. A eso me refería. Pero voy a ceder el micrófono para poder continuar. Si nosotros presuponemos que lo que tenemos, en lo que estamos, es en un proceso de negociación eh, que se acaba de abrir al mejor estilo de Donald Trump, que le gusta estas negociaciones donde él entra con un pie de fuerza, nosotros deberíamos tener una reacción para prepararnos para esa negociación y debería ser ya, no deberíamos esperar, ¿verdad? Eso es lo que tú estás diciendo. Eso por un lado, debemos preparar los escenarios, debemos tener una capacidad de avanzada diplomática o de una recibida diplomática cuando él ascienda al poder ya de manera formal dentro de muy pocos días. Por un lado y por otro lado, creo que debemos estar preparando desde ya, como te dije, un programa de divulgación a nivel de Estados Unidos y manejar la opinión pública como en efecto ocurrió durante el periodo de la reversión, previa a la reversión del canal. Fue uno de los elementos fundamentales en la estrategia en ese momento de Omar Torrijos. Fue precisamente esa, influir sobre la opinión pública mundial y sobre todo la opinión pública norteamericana, que es donde realmente está el meollo, el epicentro del ataque, ¿no? A eso me refería. Pero por Sí, otro lado, porque si hay algo que fue común en todos los casos que hemos visto, y dicho sea de paso, yo no soy un fanático de Manuel Antonio Noriega ni de Saddam Hussein, por poner dos ejemplos. Ambos fueron líderes autoritarios que para mí no lo son, no eran, o sea, de alguna manera se merecían lo que les pasó. Pero en ambos casos se comenzó con un ataque mediático, resaltando lo que ellos consideraban eran las amenazas a Estados Unidos. Y eso es lo único que a mí me preocupa de todo esto, más allá de la posibilidad o no de una invasión, es que estoy viendo un incremento en esa retórica y sin una reacción real de parte del gobierno panameño, igual que hizo San Hussein, que se quedó calladito en su casa, que ahí no se metan conmigo, ¿no? ¿Me explico? sí, efectivamente. Y creo que compro tu idea y haciendo, bueno, las salvedades del caso, haciendo las diferencias, ¿no? En el Ujú. sentido de que, efectivamente, uno de los artilugios que en ese momento recurrió el gobierno norteamericano para invadir Irak en el 2003 es alegar que ese país, más allá de que si había justificación o no invadirlo, tenía armas nucleares, cosa que después fue desmentida, ¿no? Y en este caso, efectivamente, por ejemplo, basado en las declaraciones que da el nuevo secretario, el flamante nuevo secretario de Estado, Rubio, eh, lo que está diciendo es lo siguiente, fíjate la línea especulativa, de lo fina que se está volviendo y de lo débil que es, pero a la vez peligrosa, ¿no? Fíjate lo que él dice en sus declaraciones ayer, que corroboran un poco nuestra teoría también y pues, demostraré en qué forma. Es lo que dice, mira,
primero confunde el presente con el hecho con la posibilidad, porque él dice, en este momento, el inicio de la declaración empieza diciendo, en este momento China controla ambos lados del canal. Uno dice, bueno, ok, pero bien, uno tendría que hacer la pregunta de en qué forma lo controla, porque la verdad sea dicha, y hago una pequeña salvedad, si se refiere a los puertos de Hutchinson, etcétera, que están en ambos lados del canal, eso fue otorgado, si no me equivoco, en 1997 o 98, casi que para la misma fecha que Estados Unidos estaba apoyando el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que en ese momento mal podía sospechar Panamá que China se iba a convertir en un rival tan formidable de Estados Unidos. Los panameños tendríamos que en ese momento haber tenido la visión de decir, no, 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 no te podemos dar el canal, señores, porque ustedes son chinos y ustedes se van a convertir en una potencia que va a rivalizar con Estados Unidos. Así que discúlpenme, se lo tengo que dar a alguien más. No había forma de avisorar eso. Entonces, si el planteamiento es, bueno, está bien, Horacio, tienes razón. Lo que nos importa es que ahora está la presencia china y una amenaza. Discutamos hasta qué punto constituye una amenaza. Veamos. Lo que alega Estados Unidos es que en la eventual, en este caso el secretario de Estado nuevo dice, mira, que en el caso de un conflicto es una amenaza. Entonces la pregunta que yo le haría entonces al señor secretario de Departamento de Estado es, ¿a qué tipo de conflicto se refiere? ¿Un conflicto armado? Porque si ese es el caso, tendría que decirme dónde se escenificaría y entre quiénes ese conflicto armado. En primer lugar. En segundo lugar, en la eventualidad nefasta de un conflicto armado, y ojalá Dios nos evite que se dé, no solamente tendría que reforzarse las medidas de protección al canal, tendría que desplegarse fuerzas por muchas más otras áreas de la región. La pregunta que yo me haría, y te paso el micrófono, es hasta qué punto esta especulación tiene fundamento. Y eso me lleva a mí a una reflexión fundamental, y es que todas las falacias involucran una media verdad, por remota que sea, ¿no? Y en la pregunta que yo me haría entonces, ¿hasta qué punto es realmente viable y constituye un argumento válido hoy por hoy de que efectivamente representa una amenaza que se pueda cerrar el canal de Panamá con producto de un conflicto que todavía es algo muy distante? En segundo lugar, ¿hasta qué punto es un peligro que una empresa cierre el canal cuando se podría en todo caso reabrir? Te cedo la palabra, pero antes de decirte lo siguiente, si realmente el problema, y lo otro que te quería decir es que viene aparejado con las declaraciones que dio el nuevo secretario de Estado, cuando él hace también alusión a la influencia que tuvo Panamá sobre Dominicana para que se plegara a China, y cuando él alega que se siente incómodo por las inversiones chinas que hay en Argentina y en la región. Bueno, ese es el trasfondo, entonces, eso es otra cosa, y eso corroboraría lo que yo sospechaba, y es que Panamá se está convirtiendo en una especie de showcase para darle un ejemplo a la región de los cocotazos que te van a dar de parte de los Estados Unidos si tú osas permitir que los chinos inviertan en tu país. Pero digo, la forma como se está haciendo con Panamá es una forma un poco cruel e incongruente, porque Panamá resulta siendo, al final del día, un aliado. Se supone que debería ser de los Estados Unidos. A eso me refería. Sí, sobre todo porque nosotros, de hecho, hasta mandamos a enfriar esas relaciones con él durante la época del presidente Cortizo, y se hizo por solicitud de ellos mismos. Ahora, de Pero todo es lo que... que, Ujú, Javier, ujú. Javier, nada más que permíteme un momentito, Por es que el Por supuesto. favor, punto lo por favor, acabas de Guillermo. dar muy bien, el punto lo acabas de dar muy bien tú, eh, mi estimado Horacio. Ujú. Es que si somos un aliado, la idea es resolverlo fácilmente con el aliado. Yo lo he dicho varias veces. Un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca con el presidente Mulino, sale el tipo después, uno al lado del otro, y Trump dice que bueno, estamos trabajando en los objetivos a mediano y largo plazo, y todos estos problemas se van a resolver con el canal de Panamá, y vamos a tener a un aliado justo con nosotros, y no va a pasar nada, porque yo creo que el mensaje de Trump aquí es, hey, si yo soy capaz de entrar a cocorrones a un país como Panamá, que es mi Sí, aliado y quizás sí. el principal aliado de la región, todos ustedes están en un problema y ya van a ver. Sí, coincido, y es irónico, Guillermo, porque fíjate tú que aquí se invierte en las cargas, está siendo duro con sus aliados y suave con sus verdaderos rivales, ¿no? Porque no puede expresarse en mejores términos de Putin que lo hacen. Pero Javier, tú ibas a agregar algo. No, no, yo solo decía que ya desde el punto de vista panameño, nosotros tenemos que proceder a hablar con él. O sea, yo sé que todavía no es el presidente, pero nosotros necesitamos acercarnos
y tratar de establecer esas líneas de comunicación, porque esa retórica igual nos está haciendo daño, y nos está haciendo un daño económico, y nos está haciendo daño hoy, que es Efe- lo que hay que tomar en consideración. Lo cual nos lleva al informe de Morgan Stanley, mi estimado Javier, y es Exactamente. que, de Ujú. nuevo, es decir, y a veces la gente me dice, oye Horacio, pero ¿cómo avisoraste eso? Suena un poco petulante lo que voy a decir, pero era muy, muy evidente para no verlo, ¿no? Y yo lo que yo sostenía es que esto en su momento iba a complicar, a complejizar la situación ya delicada que vive Panamá con respecto de temas que incluyen, entre otros, y esto lo menciona el último informe de Morgan Stanley, fechado 13 de enero. Los grandes issues, los grandes desafíos de Panamá en este momento son la reforma de la Caja del Seguro Social, la posibilidad o no, la discusión eventual de la reactivación de la actividad de la minería en el país, la acumulación del déficit y de la deuda, entre otros factores, y a esto ahora se le suman. A esto se le suma ahora la incertidumbre que genera el discurso bastante beligerante, contencioso, por llamarle de una forma elegante, que ha venido desplegando Estados Unidos con respecto a Panamá, que crea naturalmente un alto grado de incertidumbre. Y en ese sentido yo coincido con lo que plantea Guillermo, quizás estemos a la distancia de un almuerzo y un viaje a Washington de ir resolviendo esto. Y yo creo que debemos dejar esa puerta abierta y buscar esa puerta abierta. Pero creo que lo que difiere de la mayoría de la gente es decir, y esa es la solución, y no hay más nada de que preocuparse. Ahí no coincido con quienes piensan así. O sea, lo que fuera, lo que quería era resaltar el hecho de que ya Morgan Stanley plantea la posibilidad de que efectivamente cada vez pareciera más inminente, ojalá que no sea así, nos equivocamos, entre otras razones, la posibilidad de que Panamá finalmente pierda su grado de inversión, entre otras cosas como consecuencia de que a la ya compleja situación que vivíamos, ahora se suma esta nueva, ¿no? Ahí el informe cita otros ejemplos, como que lo que planteaba ayer precisamente el ministro Chapman, ministro de Economía y Finanzas, en una rueda de prensa acostumbrada de los jueves, donde él decía, fíjate, lo que realmente se destaca de ahí es decir, no podemos ser responsables del hecho de que en la Asamblea Nacional no haya un avance visible ni claro con respecto a la discusión de la Caja del Seguro Social. Eso es otro de los elementos que efectivamente cita el informe como una de las posibles causales de la pérdida del grado de inversión y un elemento de incertidumbre. A eso me refería, Guillermo y Javier. Yo la pregunta que yo me hago y te la hago a ti, no sé si nosotros vamos a poder sobrevivir como un país próspero sin tener un consenso nacional, y cómo lo hacemos, cómo hacemos para alinear a la gente. No sé si es un tema de liderazgo o un tema simplemente de proyección de intereses, porque a mí lo que más me preocupa es que estamos empantanados en todo lo que se entra a discutir, y eso es preocupante, Horacio, ¿no? Coincido contigo y quisiera yo tener respuestas de cuál es la causal de esa paradoja que vivimos los panameños en este momento, pero déjame agregar un elemento a ese ejemplo tan atinado que has dado, a esa descripción de la situación, del dilema que viven los panameños. A todo esto hay un elemento adicional que complica todo esto, ¿no? Y que va en contravía de lo que tú sostienes, que es la necesidad de un consenso y de un acuerdo a nivel nacional. Una encuesta de un diario local, una encuesta muy reciente, resalta varios aspectos muy relevantes al caso que discutimos. En primer lugar, está, como era de esperar, disminuyendo la popularidad del presidente Molino y del gobierno. Eso era de esperar. Y eso ocurre con todos los gobiernos, pero es natural que ocurra ahora que se ha traído a la palestra, a la mesa, temas tan álgidos, ¿no? Y tan impopulares como la reforma de la Caja de Seguro Social, entre otros. En segundo lugar, también plantea esa encuesta que la mayoría de los entrevistados, una abrumadora mayoría, está en contra del aumento de la edad de jubilación y a la misma vez está en contra de la reactivación de la minería. Como dirían por ahí popularmente, báilame ese trompo en una uña. Una situación tremendamente complicada y contradictoria. ¿A qué se la podemos atribuir? ¿Falta de liderazgo o no? No me atrevo a aseverar eso todavía. Falta de... Porque si algo queda claro es que el presidente Molino ha adoptado la decisión finalmente de enfrentar un problema que ya era inaplazable. Por un lado. Por otro lado, el otro hecho es que efectivamente ha venido ocurriendo lo que muchas veces pronosticamos, no solamente en este programa, sino desde hace muchísimos años, y es que la acumulación de los problemas iba a llegar a un punto en donde íbamos a entrar en una especie de impasse, en donde la única conclusión a la que podemos llegar los panameños es que definitivamente vamos a tener que aceptar que necesitamos un cambio profundo en muchos de los aspectos que tienen que ver con nuestra economía y con la gobernanza de nuestro país. Bueno,
Aquí no, digo, la proyección sigue siendo un tema preocupante, Horacio. Una pregunta, ¿qué consideras tú que se debería hacer las acciones tomadas por el gobierno ya, al día de hoy? Por ejemplo, con respecto a más la situación, a las situaciones en general, pero sobre todo el tema de Donald Trump y el canal de Panamá. ¿Cuál sería tu recomendación al día de hoy? Bueno, no, ya la he formulado al principio del Ujú. programa, ¿no? Y no hoy, sino en todas las semanas que nos han antecedido. Y es que, y lo dije casi que desde Donald Trump haciendo sus declaraciones y yo saliendo de la palestra pública a Twitter, a X, precisamente a decir esto. La primera prioridad es ganar el respeto de quien está del otro lado de la mesa de negociación. Donald Trump es la clase de persona que la única forma con la que tú puedes negociar con él es ganándose el respeto de él. Y esto no quiere decir que salgamos a la calle ahora a cerrar las calles o a acercar la embajada de Estados Unidos, no. Esto quiere decir que actuemos con gran inteligencia, pero eso sí, desplegarnos rápidamente en el sentido que debemos. Y eso implica un despliegue en el sentido diplomático, un despliegue en el sentido de la divulgación y la aclaración de las falacias que se están tejiendo con respecto de Panamá. Y el otro es, dentro de esa línea diplomática, no solamente buscar un acercamiento con Donald Trump y su gobierno, sino también buscar con posibles aliados de la región, porque al final resultamos siendo agredidos por una visión que es falsa y temeraria y peligrosa y que atenta efectivamente contra nuestra soberanía. Por último, el consejo que yo daría a los panameños y a todo el mundo en general es, ni podemos sobrereaccionar, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Caramba. Guillermo, no sé si tienes algún comentario que quisieras hacer para cerrar. No, nada más que acuérdense que no tenemos ejército, así que queda Sí. descartada, Apunta queda insultos y descartada cuchicajos, la ¿oíste? misión de defender. Por eso no mencioné, atinadamente no mencioné esa opción. Esa Queda está descartado descartada. defender. Dependemos Porque ya, esencialmente de nuestra inteligencia. Ese es de nuestra inteligencia. Sí, como decía mi padre, que paz descanse, este no es un tema de fuerza ni de músculo, esto es un tema de cerebro, hermano. Tienes que saber cuándo requiere cerebro y cuándo requieres músculo. no, y lo Y hemos aquí la única hecho, forma de construir el músculo es a través de esta vía, la vía diplomática, la avanzada diplomática y a la vez lograr mire, lo respaldo. hemos hecho montones de veces. Y les cuento algo, cuando Así The es. Trump Organization vino a Panamá el año 2006 a tratar de establecer algunos negocios, yo les puedo decir, pedían todo gratis y se fueron, eh, se Eso, fueron. es, ¿Sí te eso es un buen acuerdas, ejemplo. Horacio? Eso es un buen Y ejemplo. vino Eric, vino Trump Jr., vino esta Ivanka y nada, no sacaron nada. Tuvieron que ir a Dominicana, no sé dónde, que querían Sí, terreno gratis, exención de sí, impuestos. sí, sí, Pero es que esta gente sí, juega duro, esta gente sí. juega duro. Exactamente, ese es el término. Eso lo comentaba Javier a nivel de pasillo. Y ese es para quienes hemos estado involucrados o expuestos o compenetrados con la cultura norteamericana. Ese estilo tiene un nombre, Guillermo, y tú lo debes conocer. Se llama hardball. Let's play hardball. Vamos a jugar pelota dura. Pelota dura quiere decir te tiro en la pelota de béisbol y la tienes que atrapar con guante o sin guante. Sí, así parece, así parece. Y hay que actuar ya, no podemos esperar demasiado más. Bueno, no sé, Guillermo, yo creo que hasta aquí llegamos por el día de hoy. No, nada más que quería preguntar por el informe ese Sí, de sí, JP el de Morgan Morgan, un Stanley. poquito, de Morgan Stanley, perdón. Sí, Eh, sí, yo creo que ese es un aviso a navegantes, o sea, sí. nos están dando el Una futuro, no es sentencia. que se nos ha acabado la opción, porque también los tiempos en los que ha actuado la Asamblea han ido en contra de los intereses económicos del país. Totalmente, totalmente. Totalmente. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así y eso pone en evidencia una de las paradojas que discutíamos hace un momento, ¿no? Y es que yo creo que los panameños, Guillermo, para serte franco y filosofar un poco sobre esto, yo siempre he sostenido que los panameños tenemos una particularidad, una peculiaridad. Queremos cambio hasta que ese cambio nos atañe, queremos cambio hasta que ese cambio nos afecta. Los panameños vivimos una especie de paradoja y perdona con la disculpa de algunos amigos que me dicen que a veces soy un poco autocrítico de panameño, que no parezco panameño, al contrario, es el amor que siento por este país, por mis hijos, por los de ustedes, el que me lleva a ser tan autocrítico y a veces tan severo. Los panameños tenemos un dilema constante, es decir, queremos cambio hasta que viene el cambio. Entonces me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Mejor deja eso así.
Es que no puedo dejarlo así, hermano, no puedo, ya se nos acabaron las opciones. Dice, no, no puede ser. Yo creo que los panameños todavía estamos sumidos un poco en esa realidad y esto lo confirma el resultado de la encuesta que acabo de señalar. La mayoría de los panameños están opuestos a que se aumente la edad de jubilación, opuestos a que se active la minería. La pregunta que yo le haría a los panameños entonces, ¿cuál sería la salida? Y sí, yo sé que la respuesta va a ser que se combata la corrupción. Sí, estoy de acuerdo con eso y eso hay que hacerlo, pero eso por sí solo no es lo que va a resolver el problema. Yo creo que es un problema multidimensional que hay que atacar de manera multidimensional y uno de los aspectos es la corrupción. Pero más allá de atacar la corrupción, que es un deber que tenemos todos, y es una necesidad y hay que hacerlo en forma vehemente, firme, sistemática, hay otra serie de reformas que hay que adoptar. Resolver el problema, la corrupción no es, tú resuelves la corrupción hoy, eso no es lo que va a restituir necesariamente el balance actuarial de la Caja del Seguro Social. Ese es el punto. Bueno, 8:27 de la mañana. Muchísimas gracias, Horacio Estriví. Te mando un abrazo grande y nada, nos vemos el próximo viernes, ¿te parece? Así es, Dios primero. Feliz viernes y Y disfruten la este colaboración, inicio de verano. por favor, y la colaboración siempre apreciada del ingeniero Javier Castillo. Gracias, Javier. Siempre un placer, Guillermo. Hasta pronto, Horacio. Hasta Nada, nos pronto. hablamos el Saludos a próximo Diego. viernes aquí en Mirador Económico. Bueno, vamos a seguir ahora con Arturo Arango, que viene pues precisamente con el espacio de seguros aquí en Radio Ancón y después se le sumará a la mañana Ancón David Guzniecki con el resto de la programación. Como ya les dije, pues no ando en mi mejor momento de salud, así que nada, los dejo también con Diego Hurtado en la programación de la mañana Ancón 92.1 FM y radioancon.com. Yo soy Guillermo Ruiz. Vamos a la pausa, mi estimado Diego, y regresamos.